La noche se cernía como un manto de oscuridad impenetrable sobre las tierras áridas de Coahuila. La caravana avanzaba lentamente, envuelta en un silencio pesado, roto solo por el crujir de las ruedas de madera sobre las piedras del camino. No había estrellas, ni luna, solo la sombra inquietante que parecía seguirlos, acechando en cada rincón oscuro del desierto. Un grito desgarrador cortó el aire. Uno de los colonos había desaparecido. Otro más intentó correr hacia el campamento, pero sus ojos reflejaban un terror profundo que congeló a todos. La sombra estaba cerca y no era un simple fenómeno natural. ¿Qué fue eso?, preguntó el líder de la caravana con la voz temblorosa. Nadie respondió. El miedo se extendía como una enfermedad. Los susurros hablaban de una maldición ancestral, de espíritus que nunca dejaron el desierto. Esa noche, el terror cobró vida. Una figura oscura se movía entre las dunas, invisible pero mortal. A medida que los colonos se aferraban a la esperanza, uno a uno comenzaban a desaparecer, engullidos por la nada. La caravana, con sus 200 valientes, se transformaba en una leyenda, y nadie volvió a saber de ellos. Bienvenidos a este viaje a uno de los misterios más oscuros y olvidados de la historia de México, la desaparición de la caravana de 200 colonos en Coahuila, en el año 1867. Esta historia no es solo un relato de horror, sino un eco de lo inexplicable que persiste en las sombras de nuestro pasado. A lo largo del video, exploraremos hechos históricos, testimonios y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación y que narran cómo la esperanza de un futuro mejor se vio truncada por fuerzas que ningún hombre pudo comprender. Prepárense para sumergirse en un relato donde la realidad y el horror sobrenatural se entrelazan y donde la frontera entre lo posible y lo imposible se difumina con cada desaparición. Si te gustan las historias que exploran los rincones más oscuros de la existencia, suscríbete y activa las notificaciones. Dale like a este video si valoras nuestro trabajo y déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo es la luz que nos guía en la oscuridad. La caravana partió al amanecer de un frío día de otoño de 1867. Eran 200 colonos, hombres y mujeres, decididos a cruzar el desierto de Coahuila en busca de nuevas tierras y oportunidades. Con sus carros cargados de provisiones y sueños, avanzaron bajo un cielo que prometía una travesía larga y dura, pero llena de esperanza. Desde el inicio, algunos de los viajeros sentían que algo no estaba bien. Los animales parecían nerviosos y el viento arrastraba susurros que nadie podía entender. Al caer la noche del segundo día, un colono afirmó haber visto una figura oscura al borde del campamento, una sombra sin rostro que desapareció cuando se le miró fijamente. Los rumores comenzaron a correr entre los colonos, algunos diciendo que era un espíritu protector, otros una advertencia de peligro, pero nadie podía explicar las extrañas marcas que aparecían en la arena, círculos perfectos y símbolos que parecían escritos por manos invisibles. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio tenso y miradas nerviosas. La caravana avanzaba, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Un anciano del grupo contó leyendas de los nativos locales sobre un ser antiguo que habitaba en el desierto, que devoraba a aquellos que se atrevían a perturbar su territorio. A pesar del miedo, la caravana no podía detenerse. El sueño de una nueva vida era más fuerte que la incertidumbre que los acechaba. Sin embargo, esa noche, cuando la luna finalmente apareció, la primera desaparición ocurrió. Un hombre que había estado cuidando el fuego simplemente se desvaneció,
dejando tras de sí una quietud inquietante y una sensación de horror indescriptible. La desaparición del hombre rompió el frágil equilibrio del grupo. La paranoia se instaló entre los colonos y las noches se volvieron una tortura interminable. Nadie quería estar solo, y las historias de la sombra ancestral se multiplicaban alrededor de las fogatas. Algunos afirmaban escuchar susurros en idiomas olvidados. Otros vieron luces extrañas danzando en la lejanía del desierto. Las desapariciones continuaron. Mujeres, niños, incluso los animales comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. El líder de la caravana intentaba mantener el orden, pero la tensión era palpable. El miedo transformaba a los hombres en sombras de sí mismos, dispuestos a abandonar cualquier esperanza. La frontera entre la realidad y la locura se desdibujaba. Una noche, una joven llamada Elena fue la siguiente en desaparecer. Sus gritos desgarradores quedaron suspendidos en el aire mientras era arrastrada hacia la oscuridad. La caravana estaba al borde del colapso total. En medio de ese caos, un hombre sabio del grupo decidió enfrentar lo desconocido. Armado con amuletos y oraciones, se internó en la oscuridad para buscar respuestas. Lo que encontró fue más aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Una entidad oscura, sin rostro, que se alimentaba del miedo y la desesperación de los colonos. El hombre sabio describió la entidad como una sombra antigua, una presencia que parecía materializarse del mismo desierto. Según él, era el guardián de un mal ancestral, destinado a proteger el territorio a toda costa. A medida que sus relatos se difundieron, los colonos comprendieron que no era solo una amenaza física, sino un enemigo que atacaba sus mentes y almas. Cada noche, la sombra se hacía más fuerte, alimentándose del terror que provocaba. Intentaron usar la luz para ahuyentarla, pero la entidad parecía tener la habilidad de manipular las sombras y crear ilusiones. Algunos colonos comenzaron a tener visiones aterradoras, reviviendo traumas y pérdidas pasadas. El desierto se convirtió en una prisión sin salida. La esperanza se tornaba en desesperación. La caravana, una vez un símbolo de vida y renovación, era ahora una tumba abierta. El enfrentamiento parecía inevitable y solo la valentía o la locura podían salvar a los pocos sobrevivientes que aún quedaban. La sombra acechaba, esperando el momento para consumirlos a todos. En un acto de desesperación, los colonos restantes decidieron enfrentar la sombra. Con objetos religiosos y antorchas, intentaron invocar fuerzas que pudieran protegerlos. La noche se llenó de un estruendo sobrenatural, con vientos que rugían y sombras que danzaban violentamente. El enfrentamiento fue brutal. La entidad se manifestaba con una furia implacable, absorbiendo las energías de quienes osaban desafiarla. Cada sacrificio parecía darle más poder, y el grupo se fragmentaba bajo la presión. Uno a uno, los colonos caían, atrapados en un juego macabro entre la luz y la oscuridad. Algunos lograban resistir momentos fugaces, mientras otros sucumbían a la locura o eran consumidos por la sombra. El líder, en un último intento, usó un antiguo relicario encontrado en las tierras que atravesaban, una pieza que parecía contener la esencia contraria a la sombra. Con esa reliquia, logró debilitar a la entidad lo suficiente para permitir que unos pocos escaparan. Sin embargo, el precio fue alto. La mayoría quedaron atrapados, condenados a desaparecer en las arenas eternas del desierto de Coahuila. Los sobrevivientes, marcados por la experiencia, jamás volvieron a ser los mismos. Cuando finalmente llegaron a un pueblo cercano, sus relatos fueron recibidos con escepticismo y miedo. Nadie quería acercarse a las tierras donde la caravana había desaparecido.
Los cuerpos nunca fueron encontrados y la historia se convirtió en leyenda, un susurro en el viento que advierte a los viajeros sobre el peligro latente en esas tierras. Con el tiempo, la sombra ancestral de Coahuila quedó inscrita en el imaginario colectivo, un recordatorio oscuro de que algunos lugares están más allá del alcance humano, custodiados por horrores que desafían la lógica y el tiempo. El destino de los 200 colonos es un misterio sin resolver, una historia que sigue viva en la noche esperando que alguien más se atreva a cruzar esa frontera maldita. Hoy recordamos esa caravana fantasma no solo como un relato de desapariciones, sino como un símbolo de los terrores que acechan en lo desconocido. Las tierras de Coahuila guardan secretos que nunca debieron ser perturbados, y la sombra que habita en sus arenas permanece esperando, paciente, el próximo encuentro. Quizás la historia de los 200 colonos desaparecidos sea una advertencia, un llamado a respetar aquello que escapa a nuestra comprensión y a no desafiar fuerzas que superan la fragilidad humana. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, te atreverías a cruzar el desierto de Coahuila? Porque a veces cerrar los ojos no es suficiente para escapar del horror que nos acecha en la oscuridad.